al doctor José Antonio Besada. Doctor, por favor, adelante, muchas gracias. El doctor José Antonio Besada es actualmente abogado de la PUC, con maestría concluida en Derecho de Empresa de la Universidad de Valencia, en España, y en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Socio fundador en Estuche Abogados, ex apoderado del Indecopi, rankeado individualmente en la categoría de líderes en la especialidad de competencia y antitrust de la publicación inglesa de Legal 500, en Chambers y Partners en las categorías de competencia y de protección al consumidor, y en la publicación francesa de Lawyers League en la categoría de Competition, Adversary, Law y Propiedad Intelectual. Bien, doctor, la mesa es suya. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta presentación, donde vamos a explicar un poquito cuál es esa buena fe contractual en las relaciones de consumo. En realidad, cuando concluyamos la presentación, ustedes van a poder constatar que mucho de lo que estoy diciendo ya estaba de alguna u otra forma desarrollado en el Código Civil. Sin embargo, sí es importante señalar que el Código de Protección y Defensa del Consumidor incorpora algunas prerrogativas adicionales, incorpora algunas exigencias adicionales para la contratación de consumo, básicamente en el entendimiento de que existe un problema estructural en una relación de consumo. Por eso el problema estructural, que en realidad no es un problema, es una constatación, que existe asimetría informativa. Cuando se negocia un contrato, normalmente, y no es de consumo, imaginen que es un contrato en un ámbito empresarial, existe propiamente una negociación. Las partes conocen de qué están negociando. Pero cuando estamos ante una contratación de consumo, no existe esa negociación. Y normalmente, quien tiene toda la información sobre el bien o servicio que ofrece es el proveedor. Por lo tanto, desde el lado del derecho del consumidor, es necesario establecer un equilibrio. Ustedes van a ver que en mi exposición yo no voy a decir que el derecho del consumidor nos tiene que decir qué comprar, qué contratar. Esa no es la finalidad del derecho del consumidor. Lo que busca el derecho del consumidor básicamente es que el consumidor tenga la información necesaria y a partir de eso decida qué es lo que mejor se ajusta a sus intereses. No es un derecho regulatorio, nuevamente. No es objeto del derecho del consumidor fijar precios, decirme qué producto sí, qué producto no, decirme que no puedo comer alimentos altos en grasa. Yo puedo comer todo lo que yo quiera siempre que me informe, por ejemplo, en el caso de un alimento, cuál es el contenido de grasa, ¿no? Ya con esa información, finalmente yo decido. Si quiero comerme un panetón entero, me lo como, pero que me informen antes, ¿okay? Es básicamente la premisa a partir de la cual vamos a empezar la presentación. Pero de hecho, como estamos, este es un poquito el contenido. Vamos a hablar de lo que es el contrato de consumo, la buena fe, los requisitos para un contrato de consumo, qué es una cláusula abusiva, el principio pro consumidor y algunas conclusiones. Si estamos hablando del derecho al consumidor, es importante definir cuál es el ámbito de aplicación de toda esta normativa. Y para determinar el ámbito de aplicación, básicamente, y esto es bien sencillo, un contrato de consumo es el que involucra, o la contratación de consumo es la que involucra, por un lado, a un proveedor de bienes y servicios y por el otro lado, a un consumidor. Pero es importante tener claro cuáles son las nociones. ¿Quién será proveedor de bienes y servicios? Puede ser una persona natural o jurídica que de manera habitual fabrique, comercialice o distribuya bienes y servicios en el mercado. La clave es la palabra habitual. Aquel que habitualmente desarrolle una actividad comercial será considerado como un proveedor. Eso por el lado del ofertante de bienes y servicios. Y por otro lado, la norma dice tiene que haber un consumidor.
¿Y quién es un consumidor? Un consumidor es aquel que adquiere o contrata para un uso personal o de su entorno social inmediato. Aquel que adquiere o contrata en el ámbito de una actividad profesional o comercial, en principio no sería considerado consumidor. Tengamos en cuenta que la regulación sobre protección al consumidor, a quien protege es al destinatario final, a esa persona que adquiere un bien o servicio para utilizarlo. El uso se agota en esa persona o de su entorno social inmediato. Entonces, recapitulando, cuando tenemos a un proveedor por un lado y del otro lado tenemos a un consumidor, bajo esta definición ya estamos hablando de contratación de consumo, y a partir de ello aplican todas las reglas que vamos a desarrollar. Muy bien, pero ¿qué es contratación de consumo? En realidad, cuando hablamos de derecho al consumidor, no piensen tanto pues en la estructura normal de un contrato que tiene cláusulas y al final lo tenemos que firmar. En realidad, yo diría que más del 90% o hasta más de bienes o servicios que contrata un consumidor no tienen formalmente un contrato. Igual hay un contrato, porque el contrato es el acuerdo de voluntades. Pero por ejemplo, cuando yo compro zapatos, no hay un contrato de compra-venta. Ni siquiera cuando compro un carro hay un contrato de compra-venta, hay una proforma. De pronto algunos servicios regulados sí tienen contratos, como los servicios bancarios. Por dar una tarjeta de crédito, obviamente hay unas condiciones generales, hay un contrato obviamente, porque son servicios regulados y eso lo exige la normativa. Pero en la generalidad de los casos no hay propiamente un contrato, pero formal, no hay un documento formal, pero sí hay contrato, porque el contrato es el acuerdo de voluntades, no tiene que estar escrito. Entonces, cuando hablamos de contratación de consumo, básicamente de lo que estamos hablando, primero, son cláusulas generales de contratación, a través de las cuales eventualmente se establecen las condiciones, bienes y servicios. En aquellos casos donde hayan contratos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Son contratos negociados? No, son contratos de adhesión. Y como ustedes saben, cuando tenemos un contrato de adhesión, lo que se limita es la libertad contractual, porque el que se adhiere, que es el consumidor, no negocia el contrato, simplemente es un tomador de condiciones. Entonces se limita la libertad contractual, pero permanece la libertad de contratar. El consumidor elige con quién, pero no negocia condiciones. Eso es importante tener en cuenta. ¿Está mal? No. Porque si se dan cuenta, imagínense que se tengan que negociar todos los contratos para comprar zapatos, caramelos, etc. Sería inviable el comercio. Un contrato de adhesión es perfectamente válido y es perfectamente necesario siempre que se cumplan determinados requisitos. Pero como les decía, en el derecho del consumidor el contrato es la excepción. Normalmente las condiciones para contratar, las obligaciones del proveedor, los beneficios que obtiene el consumidor, ¿en dónde están? Están en otras fuentes que nutren el contenido del contrato de consumo. En la información que se entrega, por ejemplo, a través de la página web, en los términos y condiciones, en los folletos informativos. Toda esa información básicamente es lo que el proveedor ofrece, y toda esa información en síntesis se incorpora, si queremos decirlo así, a lo que es el contrato de consumo. Lo que dice es en la publicidad. El Código de Consumo dice: lo que yo ofrezco en la publicidad se vuelve vinculante. Por lo tanto, lo que las empresas nos ofrecen a través de su publicidad también es parte del contrato de consumo. Al final, entonces, cuando hablamos de buena fe contractual, nos vamos a referir no solamente a los documentos tradicionales del contrato, no solamente a la cláusula general de contratación, sino a todos aquellos documentos o mecanismos a través de los cuales se transmite información a los consumidores, porque todo eso se vuelve vinculante y todo eso va a ser parte del contrato, ¿sí? Muy bien, entonces ya conocemos cuál es el ámbito de aplicación de estas reglas de buena fe que vamos a explicar en este momento. Muy bien,
La buena fe contractual, el Código Civil que dice que los contratos deben celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Pero miren lo que dice, ¿eh? Deben negociarse, celebrarse y ejecutarse. Pero en el caso de la contratación de consumo, ¿hay negociación? En la gran mayoría de casos no se negocia. Yo como consumidor soy tomador de condiciones. Entonces, ¿cómo adaptamos la buena fe al ámbito de consumo? ¿Cómo se garantiza la buena fe contractual en el ámbito de las relaciones de consumo? Y ahí está el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que como ustedes van a ver, establecen una serie de prerrogativas para garantizar que esa buena fe exista. ¿Y cuáles son esas prerrogativas que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor? La primera, corregir la asimetría informativa. El derecho del consumidor en realidad podría llamarse también derecho a la información, porque muchas de las disposiciones que están en el Código de Protección y Defensa del Consumidor lo que establecen son obligaciones de entregar información de manera oportuna, es decir, antes de la contratación, entregar información suficiente para poder contratar, para que la elección sea libre, y que la información que se entregue sea una información veraz y que no induzca a error. Esa es la piedra angular del derecho del consumidor, y eso va a garantizar la buena fe contractual en primer término. Esa es la base de la buena fe contractual, que exista una adecuada transmisión de información que permita finalmente que el consumidor decida qué es lo que va a querer contratar. Si por ejemplo yo te ofrezco como si fuera nuevo una cámara fotográfica y resulta que la cámara es una cámara repotenciada, es decir, que no es nueva, sino que la he arreglado, le he cambiado algunas cosas, y te digo es nueva y no es nueva, entonces estoy yendo en contra de la buena fe porque no te estoy dando información veraz. Allí tenemos un problema. Pero si te informo, por ejemplo, que te voy a vender un auto usado, que el auto usado tiene 10 años de uso, que el auto usado ha presentado determinados problemas, que las llantas están gastadas, y te lo informo y tú lo compras, ¿habrá un problema en materia de protección al consumidor? Pues la respuesta es que no, porque se informó las condiciones en las que se encontraba el bien. Entonces, lo primero y lo más importante es la información. Donde sí no puede haber alguna justificación, aun cuando te informe, es cuando está en juego la salud y seguridad de los consumidores. Ahí no hay negociables. No es que yo te diga, mira, te voy a vender estos medicamentos que ya están vencidos, pero solamente han vencido por un mes, y tú los compras y de pronto acabas muerto, ¿no? Alguien podrá decir, no, pues es que la farmacia le dijo que estaban vencidos y él decidió comprar. Esa lógica no aplica cuando esté en juego la salud y seguridad de consumidores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Nunca hay absolutos. Segundo, para garantizar la buena fe contractual, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece algunos requisitos de contenido mínimos que debe tener el contrato de consumo. Ya lo vamos a ver en un momento. Luego también establece un régimen de cláusulas abusivas. Es decir, el código identifica aquellas cláusulas o exigencias que se incorporan en los contratos de consumo que eventualmente puedan generar un desequilibrio o que puedan anular los derechos del consumidor. En esos casos, el INDECOPI válidamente puede inaplicar la cláusula por ser abusiva. Lo vamos a explicar. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, diría yo, también lo vamos a explicar, el Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene como un último nivel de eslabón, que es el principio pro consumidor. ¿Qué establece ese principio? Que en caso de duda, en la interpretación de un contrato, o en caso de duda en la interpretación de una norma,
se preferirá aquella interpretación que sea más favorable al consumidor. Muy bien, entonces vamos a desarrollar un poquito. Ya habíamos hablado del tema de información. Vamos a ver cuáles son esos requisitos mínimos en la contratación de consumo. Yo los he tratado de agrupar en algunas categorías. Por ejemplo, el primero, acceso oportuno al contenido, ¿no? Lo que la norma dice, lo que el Código de Consumo dice es que el proveedor está obligado a entregar el contrato y la documentación relacionada al momento de la celebración, y que debe ser accesible, el contrato, la cláusula, la información debe ser accesible de manera previa para que pueda ser revisada por el consumidor antes de contratar. En términos muy sencillos, necesito información antes de decidir si compro o no y si contrato o no un bien o servicio. Por ejemplo, miren, acá hay algunos ejemplos. Imagínense que un banco incorpora condiciones de crédito en letra pequeña sin informar al cliente básicamente si hay limitaciones o no a esas condiciones. Es decir, te informo cuáles son las condiciones de interés, las comisiones y gastos, pero imagínate que no te informo penalidades de manera clara y te atrasas en los pagos y te empiezo a aplicar penalidades. Claro, obviamente no me han informado de manera oportuna. O imagínense en el caso de una plataforma de streaming que renueva automáticamente el plan del usuario sin haberle informado previamente sobre la cláusula de renovación automática. Tú contratas en una plataforma de streaming algún tipo de servicio de entretenimiento y resulta que vence el plazo del contrato de un año y se renueva automáticamente, pero el contrato nunca lo decía. Entonces no tuve información oportuna y por lo tanto se ha vulnerado mi derecho. Nuevamente, en ese caso puntual, ese contrato no cumplió con el requisito y eventualmente, como no estaba esa información, no se podía haber renovado automáticamente. Muy bien. El segundo requisito está vinculado con el entendimiento. Acá, bueno, a veces dice, el código a veces es muy proteccionista, pero lo que dice es que las cláusulas tienen que ser claras y sencillas, sin tecnicismos, sin formularios ambiguos y sin remisión a documentos no entregados, ¿no? Claro, claro y sencillo. Básicamente esas exigencias de claridad, de sencillez, son más relevantes cuando estamos hablando de servicios que por su naturaleza podrían tener alguna complejidad. Por ejemplo, un contrato de seguro o un contrato para, imagínense, cuando uno invierte en fondos de inversión, hay un reglamento de participación, es decir, el inversionista tiene que revisar un reglamento de participación para ver cuáles son las condiciones y a partir de eso decidir si invierte o no, cuáles son los riesgos. Claro, allí básicamente tiene que ser el contrato muy claro, muy sencillo, sin tecnicismos, de tal forma que el consumidor pueda entenderlo claramente. A eso se refiere la norma. Este ejemplo, voy a mencionar el primer ejemplo, el caso de un gimnasio que incluye una cláusula que dice que la membresía está sujeta a términos y condiciones del reglamento, y eso ha ocurrido, ¿no? El gimnasio pone, la membresía está sujeta a los términos y condiciones del reglamento, pero el problema es que no te informan cuál es el reglamento. Entonces, allí tenemos un problema porque no me están dando la información completa. Muy bien, y el tercer requisito mínimo para la contratación de consumo es que no se incorporen disposiciones que eventualmente anulen los derechos del consumidor o que establezcan dificultades para que puedan ser ejercidos. Y ahí el código dice, esto que estoy mencionando es letra puntual del código. Por ejemplo, lo que dice el Código de Consumo es: si para contratar contrataste telefónicamente, para desvincularte tiene que ser el mismo canal, como mínimo el mismo canal que utilizaste. Es decir, no sería posible que para contratar sea por una llamada telefónica o WhatsApp y para desvincularte te exijan ir presencialmente a la oficina, porque ahí hay un desbalance, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Imagínense que en un contrato de crédito se coloque una cláusula que está prohibido hacer prepagos
o que si se hace un prepago se cargará un gasto adicional. Pero nuevamente eso está limitando el derecho, porque el consumidor tiene derecho, y en general bajo las normas del Código Civil también, uno tiene derecho a hacer un prepago de la deuda. Entonces, si yo te incorporo una cláusula que limite ese derecho, esa cláusula no podrá ser incorporada, o si se incorpora, será considerada como una cláusula abusiva. Muy bien, entonces, estos son los requisitos mínimos para la contratación de consumo. Ese es el primer eslabón, ¿no? Cuando hablamos de buena fe, o el segundo, primero decíamos, información oportuna, clara y veraz. Segundo nivel, para garantizar la buena fe, los requisitos mínimos para la contratación de consumo, que los acabamos de explicar. El tercer nivel de protección para garantizar esa buena fe es el régimen de cláusulas abusivas. La cláusula abusiva es aquella que, no negociada, que contraviene la buena fe, causa un desequilibrio significativo y anula derechos del consumidor. Entonces, el código tiene un régimen para evaluación de cláusulas abusivas. Básicamente, cuando estamos frente a exigencias que generan un desequilibrio entre las partes y que eventualmente podrían anular derechos de consumidores. Y cuando hablamos de cláusulas, vamos a ver que el Código de Consumidor diferencia dos tipos de cláusulas. Por un lado, están las cláusulas de ineficacia absoluta, y por otro lado están las cláusulas de ineficacia relativa. Vamos a empezar con las primeras. Cláusulas abusivas de ineficacia absoluta. El código las prohíbe, no son negociables, su sola constatación determina su condición de abusivo. Es decir, si un contrato o si el proveedor exige alguno de los términos que vamos a plantear, per se considera abusiva, y si es que eso se denuncia ante el INDECOPI, entonces lo que va a hacer la autoridad, lo que va a hacer el INDECOPI luego de analizar es inaplicarla. Es decir, no tiene efecto. Ejemplo, las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, ¿no? Una cláusula que excluya responsabilidad por dolo o culpa. Me acuerdo cuando todavía estudiaba, el típico ejemplo, que es bien sencillito, es el caso de una lavandería que al dejar tu ropa, en el ticket dice que si la ropa se daña por el lavado, no es responsabilidad de la lavandería. Bueno, se están eximiendo de responsabilidad por su propia acción. O lo que en su momento ocurría en las playas de estacionamiento, antes de que entre en vigencia la regulación, cuando ponían el cartel que decía que si se roban el auto no es responsabilidad de la playa de estacionamiento. Claro, te brindan un servicio de seguridad, pero si se robaban el auto no tenían responsabilidad. Obviamente estamos ante una cláusula donde el proveedor del servicio de seguridad se está eximiendo de responsabilidad por dolo o culpa, y eso no puede ser, no puede ocurrir. Por lo tanto se consideran abusivas. O otra cláusula abusiva de ineficacia absoluta, las que facultan al proveedor a resolver el contrato o suspenderlo de manera unilateral sin expresión de causa, ¿no? Imagínense en un contrato de consumo que en su contexto general incorpora una cláusula que dice que el proveedor puede resolver en cualquier momento sin expresión de causa. Claro, eso bajo la normativa del derecho del consumidor sería una cláusula abusiva. O las que facultan a prorrogar o renovar el contrato de manera unilateral, indefinidamente, también se considerarán abusivas. Y finalmente, las que puedan implicar la renuncia a algún derecho. El ejemplo que les había planteado, la cláusula que penaliza el derecho a ejercer prepagos, o alguna cláusula incluso más evidente, una cláusula que establece que el consumidor renuncia a su derecho a reclamar o denuncia su derecho de poder presentar alguna denuncia ante el INDECOPI, por ejemplo. En ese caso concreto, también estamos ante una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que implica la renuncia de derechos, ¿sí? Muy bien.
Veamos algunos ejemplos. Este es un caso concreto donde la sala del Indecopi evaluó una cláusula específica de una empresa de transporte que decía que la empresa se exoneraba de responsabilidad por retrasos eventuales. Es decir, en términos muy sencillos, la empresa de transporte interprovincial decía: si se retrasa el bus, eventualmente yo no soy responsable. Y el consumidor tendrá que asumir que el bus se puede retrasar. Claro, obviamente allí se estableció y se consideró que la misma empresa de transportes se estaba eximiendo de responsabilidad por una condición esencial en el servicio de transporte, que es la puntualidad, y se consideró que se trataba de una cláusula abusiva. Este es otro caso, y esto es interesante. Esto también lo dijo la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi. Ustedes, cuando compran a través de plataformas de e-commerce, bueno, ahí hay términos y condiciones. ¿Revisan los términos y condiciones o simplemente compran? Yo en realidad a veces ni reviso, pero yo sé que hay que revisar. Lo digo porque a veces uno dice: es más sencillo apretar clic, compro y ya. No creo que me pase algo a mí, o no creo que tenga yo un problema, y simplemente me llevo el bien. Pero muchas veces, por no leer las letritas, en este caso concreto, ¿qué ocurría? Una empresa que tenía una plataforma de e-commerce aceptaba las compras, se efectuaba el pago, y luego de eso pasaban 2 o 3 días y te decían: ay, disculpa, no tenía stock, te devuelvo la plata. Eso fue denunciado ante el Indecopi. ¿Y qué dijo el Indecopi? Tú, como empresa, tendrías que tener la capacidad de determinar si tienes stock antes de trasladarle al consumidor la carga de tener que aceptar una devolución posterior porque no tienes stock. Ese fue el análisis que hizo el Indecopi, y dijo: te estás eximiendo de responsabilidad por tu problema logístico, soluciónalo y no le generes ese cargo adicional al consumidor. Básicamente ese fue el caso, esa fue la cláusula que fue denunciada, y esa fue la cláusula que el Indecopi consideró como abusiva, de ineficacia absoluta, y ordenó su inaplicación. Muy bien, vamos a pasar a la otra categoría. Esta otra categoría es cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Cláusulas abusivas de ineficacia relativa. ¿Cuál es la diferencia puntual? Que en este caso, las cláusulas o condiciones, bajo determinadas condiciones, pueden ser consideradas como válidas. Y ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, las que permiten al proveedor cambiar el contrato o modificar el contrato en cualquier momento, eventualmente podrían ser permitidas siempre y cuando se incorpore una disposición que establezca que ante esos cambios el consumidor tiene el derecho a resolver el contrato sin carga o penalidad alguna. Eso, por ejemplo, está en el Código de Protección de Defensa del Consumidor. O las que establezcan una prórroga automática y fijen un plazo muy breve para que el consumidor manifieste su voluntad de no renovar. Claro, yo les comentaba, una cláusula con prórroga automática absoluta no es válida, pero en este caso estamos hablando de una cláusula de prórroga automática donde se da la posibilidad del consumidor de resolver el contrato en un plazo razonable. Si es así, la cláusula deja de ser abusiva. Te lo prorrogan, te lo renuevan, pero tú tienes un plazo razonable para poder resolver. O, por ejemplo, las que establezcan cobros o trámites complejos para presentar quejas, solicitar reparación de productos y con ello que impidan al consumidor ejercer sus derechos. Nuevamente, cobros o trámites complejos para presentar quejas. Habrá que ver cada contexto puntual, porque, por ejemplo, en servicios bancarios, por ejemplo, financieros, hay una regulación específica que establece cuáles son los canales para presentar quejas, reclamos o solicitudes. Entonces, si una empresa en servicio bancario, tomando en cuenta la normativa sectorial, utiliza esos canales, pues eventualmente, ante la queja de un consumidor,
no podría ser sancionada porque es una cláusula que se ajusta perfectamente a la regulación sectorial bancaria. Muy bien, vamos a ver algunos casos. Este es un caso que resolvió la sala de Indecopi en el año 2025, una cláusula que establecía un plazo máximo para confirmar la continuidad del servicio educativo. Es decir, otorgaba un plazo máximo a los padres para poder matricular a sus hijos. Y si no los matriculaban en ese plazo, perdían la vacante. ¿Qué dijo el Indecopi en ese caso? Que el plazo que daba el colegio era un plazo razonable, que se justificaba la existencia de un plazo para permitir que el colegio realice una planificación y que no había un perjuicio, por lo tanto, a causa de dicha situación. Pero no todo es abusivo. Si te coloca un colegio un plazo para que puedas matricularte, o para que puedas matricularte en el siguiente año, matricular a tus hijos, no cumples el plazo, pues evidentemente el denunciar que eso es abusivo no tendría un sustento objetivo, ¿no? Por las razones que vamos planteando. Este es otro caso interesante. No sé si alguna vez han comprado un inmueble o algún bien o servicio de alto valor. Se incorporan algunas cláusulas de penalidad. Por ejemplo, cuando compras un inmueble, el contrato normalmente lo que te dice es que si el consumidor decide resolver el contrato por causa propia, por ejemplo, el consumidor ya no quiere el departamento o ya no puedo pagar la cuota inicial, el contrato aplica una penalidad. En este caso, la constructora aplicó una penalidad del 10% del valor de la cuota inicial. Y el Indecopi consideró en este caso que era razonable. Claro, cuando te aplican penalidades, ¿cuál es el criterio que utiliza el Indecopi para verificar si eso es abusivo o no? La empresa constructora o quien aplique la penalidad tiene que justificar económicamente por qué es el 10%. ¿Cuál es el perjuicio que te ha generado para sustentar una penalidad del 10%? Algunas constructoras, por ejemplo, ponen 20%. He visto casos de 30%. Normalmente el 30% yo no he visto que Indecopi te lo acepte, salvo pues que tengas efectivamente un sustento objetivo. Claro, yo normalmente estoy del otro lado. A mí me toca defender empresas. Cuando ustedes ejerzan la profesión, claro, ustedes pueden estar del lado de los consumidores. Normalmente en la firma defendemos empresas, y cuando nos ha tocado defender inmobiliarias por estos temas, lo que nosotros le pedimos a la empresa inmobiliaria es: susténtame con un informe económico que la penalidad que estás exigiendo por resolución de contrato está justificada. Y muchas inmobiliarias, pues, evidentemente, tienen el sustento económico. Nada impide que tú puedas sustentar objetivamente todos los costos, incluido el costo de oportunidad que te está generando resolver un contrato. Y si tienes el sustento, probablemente la cláusula no sea abusiva. Pero por experiencia, normalmente hasta el 30% debiera ser lo que se podría sustentar económicamente. Aunque uno nunca sabe, de pronto hay otros costos y hay otras constructoras que eventualmente puedan hacer. Muy bien. Y por último, ya para cerrar, recuerdan que les comentaba el principio de proconsumidor. Es el último eslabón, ya la última ratio para poder garantizar la buena fe contractual. Recuerden la primera: información clara y oportuna, información veraz. ¿Cuál era la segunda prerrogativa que establecía el código? Requisitos para los contratos de consumo. El tercer nivel de protección para garantizar la buena fe era el sistema de cláusulas abusivas que aplica el Indecopi. Y el cuarto nivel es el principio proconsumidor. Y este principio proconsumidor en realidad no nace con el Código de Consumo. Esto ya estaba en el Código Civil. El Código de Consumo no inventa el principio, simplemente lo adopta y establece lo que les decía al inicio. Si hubiera duda en el clausulado de un contrato, duda en la interpretación, o si hubiera duda en la interpretación de una norma, de una ley, el Indecopi
Rappi o la autoridad preferirá aquella interpretación más favorable para el consumidor. Es el principio pro consumidor. ¿Ok? Ese es el último nivel de protección en materia de protección al consumidor, el último nivel de protección para garantizar la buena fe contractual. Veamos algunos casos. Ese es otro caso de una empresa inmobiliaria que establecía que había entregado el inmueble fuera de un plazo, y tú revisabas el contrato y decía se entregará en el plazo que dice el anexo, y cuando te ibas el anexo decía se entregará a partir del 30 de mayo de 2021 según cronograma. Pero claro, decía 30 de mayo de 2021 según cronograma, no había un cronograma, y por lo tanto el Indecopi interpreta el contrato, interpreta el anexo y dice, bueno, la interpretación más favorable es que era el 31 de mayo, porque más fechas no me has dado, así que tomaré como fecha el 31 de mayo, y como se entregó después, entonces voy a interpretar de la manera más favorable al consumidor y asumiré que lo has entregado fuera de plazo. Interesante. Este es otro caso, este es un caso de Rappi, que es un poco más para el debate también, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se discutía? La cláusula decía, Rappi no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones, actividades o servicios realizadas por el Rappitendero y a favor del usuario registrado. Por ello, Rappi no será responsable respecto de la calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de la mercadería transportada, así como de la capacidad para contratar del Rappitendero o de la veracidad de datos personales. Es decir, de manera general establecía una exclusión de responsabilidad, y al final decía en el 7.2, en ningún caso Rappi será responsable por lucro cesante o por cualquier otro daño o perjuicio que haya podido sufrir el usuario registrado debido al servicio de reparto prestado a través de la aplicación. Es este último punto el que se analizaba, donde decía Rappi que se excluía de responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el consumidor debido al servicio de reparto prestado a través de la aplicación. Y eso en su momento fue evaluado por el Indecopi. Para determinar si ese tipo de cláusula podía ser permitida. ¿Qué es lo que alegaba la empresa, la plataforma? Que básicamente son intermediarios y que en sus cláusulas no es responsabilidad de la calidad y estado del producto, y el consumidor o los consumidores que alegaban que Rappi organice y controle el servicio, por lo que no puede desatenderse la idoneidad. Pero acá hay que separar dos cosas. Cuando ustedes adquieren en Rappi, claro, tienen 1000 opciones de restaurantes. ¿Qué pasa si a través de Rappi piden a un supermercado que les envíe, pues no sé, una botella de aceite, unas latas de leche, y resulta que llega el producto y el producto está vencido? ¿A quién se denunciará? ¿Rappi tendrá responsabilidad? O si pido una pizza en Domino's Pizza y cuando llega la pizza bien cerrada, etiquetada del restaurante, o en cualquier pizzería, no voy a decir nombres, de pronto tiene un insecto. La pregunta es, ¿Rappi será responsable por la idoneidad? Claro, porque están claramente diferenciadas las marcas, pues, ¿no? Tú vas a Rappi, buscas, no sé, Bembo, Pizza Hut, el restaurante que tú quieras, o el autoservicio que tú quieras, y pides y te lo llevan. Pareciera claro que la plataforma no debiera tener responsabilidad por la calidad del servicio, ¿no? Porque es una plataforma de intermediación. Pero la pregunta es, ¿tendrá responsabilidad por la atención que recibas de la persona que te brinda el servicio? Es decir, por la persona que te trae. Claro, lo que ella menciona es que en las cláusulas dice que el motorizado no responde, que Rappi no responde por la conducta de Rappi, que justamente lo que se evaluó en este caso, pues, ¿no?
se evaluó si esa cláusula era sostenible, y en su momento, en ese caso, el INDECOPI dijo que Rappi sí debía tener alguna responsabilidad. Un tema bien debatible, pero estos temas así debatibles son los que se presentan a nivel de protección al consumidor. ¿Sí? Entonces, ya para concluir, nuevamente, el tema de la presentación era la buena fe contractual en el ámbito de las normas de protección al consumidor. Y para garantizar la buena fe contractual, primero hay que corregir la asimetría informativa. Nuevamente, el sistema de protección al consumidor lo que establece son exigencias de información para que uno decida libremente bien informado. El segundo mecanismo son los requisitos mínimos para la contratación de consumo, que ya hemos explicado. El tercer mecanismo para garantizar la buena fe es el régimen de cláusulas abusivas, que hemos explicado. Y el cuarto mecanismo, que es el que acabamos de explicar, es el principio proconsumidor, que es como el cierre final, donde ante la duda se preferirá lo más beneficioso para el consumidor. La interpretación más beneficiosa no es qué es lo mejor, sino la interpretación más beneficiosa ante la duda en un contrato o en una norma. Muy bien, con esto damos por concluida la presentación. Espero haber sido esquemático y práctico y que esta presentación les haya sido de gracias.